Hola a todos y a todas. Esta es la clase 7, la clase asincrónica número 7 del curso. Y hoy día, a diferencia de todas las otras clases, no vamos a pasar contenido teórico de materia, ¿ya? Sino que vamos a marcar un hito en la mitad, ¿cierto?, del curso. O sea, es decir, ya se acabó el segundo módulo en el que empezamos a ver estadística descriptiva, principalmente a través de entender las distribuciones, ¿cierto?, y los momentos de las mismas. Y los siguientes módulos que se tratan de intervalo de confianza y test de hipótesis, y el último que se trata de regresiones. Entonces, ¿por qué hacemos un hito acá para detenernos? Porque, bueno, esta clase es un ejercicio práctico, por así decirlo, y una discusión de algunos aspectos que ustedes tienen que tener en consideración para la primera entrega del trabajo del curso. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que entender, ¿cierto? Entonces, lo primero que quiero que hagan es entender más o menos de en qué va a consistir esta entrega, ¿ok? Nosotros les vamos a subir obviamente un, un, un documento donde se van a indicar cuáles son los contenidos que tiene que tener, etcétera. Pero lo primero que tengo que hacer es yo contárselos ahora acá mientras grabo para que ustedes puedan entender por qué les voy a empezar a explicar todas las cosas que les digo. Entonces, dentro de este contexto, ustedes han estado haciendo algunos primeros policy memos, ¿cierto? En el curso de política con Sergio Espejo. Han estado haciendo sus primeras citas, ¿cierto? Para definir su pregunta de investigación de la tesis con Oscar Landarreche. Y la idea es que todo eso sean insumos que les sirvan a ustedes para esta primera entrega y que este trabajo del curso sea útil para ustedes, ¿cierto? Para empezar, ¿cierto? Una primera patita de lo que podría ser su tesis, ¿ya? Entonces, la primera entrega va a consistir en un Word, en un documento de no más de 3 planas y media, ¿cierto? En la que ustedes expongan, ¿cierto? Primero, una pregunta de investigación, ¿ya? Una pregunta o una hipótesis de investigación. A mí me gusta más referirme a preguntas porque siento que no condiciona la respuesta que uno se espera desde antes, entonces yo me voy a referir siempre a preguntas de investigación más que hipótesis de investigación, pero sepan que es lo mismo, ¿ya? O sea, se pueden usar, ¿cierto?, los dos conceptos, no hay problema, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener que, ¿cierto?, definir una pregunta de investigación y exponerla, ¿cierto?, justificar su relevancia, hacer una revisión bibliográfica de al menos 7 papers de 7 artículos académicos, ¿ok?, en el que justifiquen la relevancia y muestren, ¿cierto?, cuál es el estado del conocimiento actual en torno a su pregunta de investigación, y después van a tener que, ¿cierto?, eh, describir la base de datos que van a utilizar, ¿ok? En palabras, no a través del cálculo estadístico por ahora, ¿ya? Y en esa descripción de la base de datos aclarar cuáles son los alcances y limitaciones, ¿cierto?, de su base de datos específicamente en torno a la pregunta que se busca responder, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que hacer una entrega de 3 planas y media en la que expongan súper bien su pregunta de investigación, ¿cierto?, la van y la sustenten a través de la revisión de literatura, y después, ¿cierto?, elijan una base de datos y expliquen por qué eligen esa base de datos y por qué va a ser útil para responder su pregunta a través de un análisis cuantitativo, ¿ok? Entonces, eso es súper claro que lo tengan en contexto. Entonces, ¿cómo va a ser la clase de hoy? Bueno, vamos a partir, ¿cierto? Yo contándole algunos aspectos, ¿cierto?, más teóricos, por así decirlo, que tienen que considerar al momento de hacer esto, ¿ok? Em, y es bien cortito en realidad, pero va a tener, ¿cierto? A ver, acá estoy. Deme un segundo que se está eso. Entonces, primero vamos a simplemente discutir en 2 láminas aspectos claves y recomendaciones para definir una pregunta de investigación, y luego la segunda parte de la entrega del trabajo, que es la selección de la base de datos. Entonces, lo primero es que acá yo les voy a dar recomendaciones de cómo definir una pregunta de investigación, ¿cierto? Aparte de los insumos que ya tienen de los otros cursos, ¿cierto? Y las conversaciones que pueden haber tenido con Oscar Landarreche, yo acá les voy a dar otras recomendaciones, ¿ok? Y lo primero es que entiendan que esto es un proceso iterativo, que parte, ¿cierto?, con definir una pregunta,
¿Ya? Una pregunta que debe ser acotada y enfocada en responder algo que genere conocimiento nuevo. Es decir, ustedes van a responder algo que no se ha respondido antes. Eso es una de las características fundamentales. ¿Ya? Y la segunda característica fundamental, sobre todo en el contexto de un magíster de políticas públicas, es que no basta con responder algo que sea interesante, sino que es algo que también tiene que ser útil en el contexto de la política pública. Entonces acá esto es importante porque ustedes van a buscar una pregunta, o primero que, aparte de esto, que les interese, ¿cierto? Que usted les motive, que esté en un tema que para ustedes, ¿cierto? Que ustedes consideren relevante, ¿ya? Y esa pregunta debe ser acotada y enfocada en responder algo nuevo y en responder algo útil, ¿ya? Eso es lo primero. Luego, ustedes van a empezar a hacer revisión de la literatura, ¿ok? Se van a meter a Google Scholar, van a hablar con personas, ¿cierto?, que puedan ser expertas en el tema para buscar libros, papers, ¿cierto?, que les permitan entender cuál es el conocimiento que se ha generado en torno a la pregunta que ustedes se plantearon. ¿Ya? Y muchas veces les va a pasar que la primera pregunta que ustedes se plantearon ya va a estar respondida. ¿Ok? Ya era alguien que va a haber hecho un artículo académico con alguna base de datos que respondió a la pregunta, o múltiples respuestas a la pregunta en distintos contextos, con distintas bases de datos, o en distintos países, o con distintas metodologías, y a veces incluso con distintos resultados. ¿Ok? En esos casos, ustedes van a tener que, bueno, plantearse si es que vale la pena tratar de responderla o no, ¿ya? Por ejemplo, puede pasar que quizás no se haya tratado de responder con datos, ¿cierto? Para Chile, entonces podría ser útil tratar de hacer una aplicación para el país, o si ustedes creen que ustedes pueden tener una mejor metodología de análisis o un mejor enfoque que pueda contribuir, ¿cierto?, a la evidencia y a construir nuevo conocimiento en torno a la pregunta que ustedes están tratando de responder. ¿Ya? En caso contrario, si la pregunta no está respondida, bueno, genial, entonces ustedes efectivamente están encontrando una pregunta que genera conocimiento nuevo, buenísimo, entonces también pueden seguir para adelante. Un poco lo que va a pasar es que cuando ustedes empiecen a revisar la literatura y se den cuenta y empiecen a entender, ¿cierto?, un poco más sobre su pregunta de investigación y sobre el conocimiento que existe en torno a su temática, a la temática que van a estar investigando, es que, bueno, pueden recalibrar la pregunta, ¿ok? Entonces por eso acá yo les digo que tienen que iterar, ¿ya? Entre estos pasos de acá, entre estos tres puntos de acá, ¿cierto? Que están en estos dos grandes temas, ustedes, ¿cierto? Van a tener que iterar. Van a encontrar la literatura, ah, pucha, esto se respondió, entonces mejor le voy a dar esta otra vuelta. O, oye, leí este paper y ¿sabes qué? Parece que en verdad hay algo mucho más interesante de responder que no se parece tanto a esto otro. Y redefino la pregunta de investigación y luego vuelvo entonces a hacer una revisión de la literatura para esa, ¿cierto? Para esa pregunta de investigación específica que volví a redefinir. Y así hasta que ustedes logren tener una pregunta de investigación que sea robusta, ¿ya? O sea, robusta en el sentido de cumplir con los criterios que yo les estoy comentando acá, ¿ok? Para que ustedes sepan que van a tener algo útil, ¿cierto? Que va a ser una pregunta útil de responder y que va a generar conocimiento nuevo. Otro aspecto que se puede meter en la iteración es la selección de la base de datos, que lo vamos a ver un poco más adelante, porque a veces no van a tener, ¿cierto?, disponibles los datos que quieren o que necesitan para responder su pregunta de investigación. Y en ese caso ahí va a haber otro proceso más o otra patita más dentro de este proceso de iteración para poder llegar a una pregunta de investigación que, que los convenza a ustedes y que también, bueno, ¿cierto? Convenza nos convenza a nosotros y que sea suficientemente buena como para hacer, ¿cierto? Un trabajo de tesis. Luego de que ustedes definan la pregunta de investigación, ¿ya? Tienen que hacer una revisión de literatura que tiene que ser más profunda, ¿ya? Entonces tienen que profundizar en la primera revisión de literatura y no solamente ver qué es lo que ya se sabe y qué es lo que se ha encontrado en torno a su pregunta de investigación, ¿ya? Sino que también entender cuáles son otros aspectos relevantes a considerar al momento de responder su pregunta. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? En el contexto de un análisis cuantitativo, ustedes van a estar interesados en entender, ¿cierto?, cuál va a ser la relación de una variable con otra.
¿ya? Y si es que hay algún efecto de causalidad, que cuando una variable, ¿cierto?, se mueva, genera un efecto de causalidad sobre la otra. Esto ustedes lo van a aplicar en un contexto de análisis multivariado, ¿ya? Entonces lo primero es que ustedes entiendan bien, bueno, sobre la variable que ustedes van a tratar de explicar qué es lo que ya se sabe, cuáles son las otras variables explicativas, porque ustedes quizás van a estar interesados en una variable específica, pero van a tener que saber cuáles son las variables que va a tener que incluir su modelo, ¿ok? También tienen que buscar literatura que les ayude a explicar los mecanismos por los cuales ustedes creen que sus variables van a estar relacionadas y puede haber un efecto causal entre una y la otra. No basta con que ustedes lleguen y tengan una estimación, ¿cierto? Y un modelo súper bien estimado, ¿cierto? Con datos de primer nivel y no expliquen cuáles son los mecanismos por los cuales se genera, ¿cierto? La causalidad entre una variable y otra. Ustedes tienen que buscar y entender la literatura y interpretarla también, explicando los mecanismos que generan, ¿cierto? El efecto que ustedes van a estar investigando, ¿ya? Em, entonces, eso, ¿cierto? Es un poco lo que está expuesto acá en esta parte de acá, ¿ya? Un poco lo último es también considerar cómo hacer las citas y cómo utilizar los papers o los artículos académicos que ustedes encuentran, ¿ya? Primero es citarlo en el formato adecuado, ¿ok? Si se pide APA, en APA, si no, ¿cierto? En el formato que se pida. Yo, por lo menos con APA, me parece que es adecuado, ¿ok? Pero puede que en algún momento, ¿cierto? En otro contexto, alguien les pida citar de otra forma y siempre van a tener que citar, ¿cierto? En base al formato que se les pide que citen. Y lo otro es que cuando hagan citas y armen, ¿cierto?, la justificación de su pregunta, encuentren la literatura que explica, ¿cierto?, cuáles son las variables a considerar en su análisis, cuáles pueden ser los mecanismos por los cuales, ¿cierto?, esta relación entre variables que ustedes van a estar tratando de explicar efectivamente se puede dar o no. Ustedes, es muy importante que los papers, ¿cierto?, que citen lo hagan siempre en base a los hallazgos de la investigación. O sea, ustedes no van a tomar una frase perdida del paper y citarla, ¿ya? Ustedes tienen que citar un paper en base a los hallazgos de ese paper, ¿ok? Si no, ustedes pueden agarrar una frase de un paper que realmente no es lo que el paper demostró, que quizás está sacada de contexto y se puede malinterpretar, y eso, ¿cierto?, es algo que no es correcto y no es riguroso en el contexto de una investigación. Entonces eso tampoco lo pueden hacer, ¿ya? Por último, para la selección de la base de datos, ustedes tienen que considerar dos cosas, ¿ya? Uno es el contenido de la base de datos y el otro son los aspectos metodológicos. Todo esto es relacionado a la primera parte del curso. Entonces, el contenido de la base de datos debe ser suficiente. ¿Qué se refiere a eso? Que su pregunta de investigación y la revisión de literatura que ustedes hicieron va a definir una serie de variables necesarias que ustedes van a tener que poder incluir en su análisis, ¿verdad? Y lo ideal es que su base de datos contenga la mayor cantidad posible de esas variables. Hay algunas que no van a estar, hay otras que sí, ¿ya? Mientras más, o sea, si ustedes en la literatura llegan y ven, oye, necesito estas 10 variables como mínimo, ok, lo ideal sería que su base de datos las tuviese, ¿ya? Si no, y tiene solamente una parte de ellas, ojalá sea la mayor parte posible. Ahí es importante que ustedes revisen el cuestionario y revisen las variables en detalle. ¿Por qué? Porque a veces no van a tener la variable específica que está en la literatura o que la literatura identifica, pero van a tener una variable que se aproxima, ¿ya? Que ustedes pueden decir, oye, esta variable se debería comportar similar a la que no puedo ver. Entonces eso también les va a servir para poder considerar en su análisis multivariado esa, mm, esa variable que quizás no está, ¿cierto?, idéntica a como la define la literatura, pero que sí igual tienen otra forma posible de considerarla en el análisis de forma indirecta, ¿ya? Em, Como por ejemplo, a ver, ahora vamos a ver un poco un ejemplo un poco más práctico, ¿ya? Pero en el segundo video, pero
Por ejemplo, la literatura de los determinantes, ¿cierto? De la decisión de invertir en investigación y desarrollo para una empresa puede decir, oye, ¿sabes qué? La liquidez de una empresa es muy relevante para ver si deciden o no hacer I+D. ¿Ok? Y ustedes van y buscan alguna encuesta, ¿cierto? Que esté disponible en Chile y no encuentran esa variable. Pero hay una pregunta que dice, oye, ¿ha sido algún aspecto financiero interno de la empresa, ¿cierto? ¿Algún obstáculo relevante? ¿Sí o no? ¿O hay una escala de niveles de acuerdo? Ah, ok. ¿Qué significa eso? Esa variable la van a poder utilizar, ¿cierto? Como una aproximación a esa otra variable de la literatura que ustedes no ven. ¿Ok? No va a ser lo mismo, no va a ser igual de bueno, pero si no es la variable de principal interés en su estudio, no va a ser tan problemático y puede ser una solución, ¿cierto? Súper viable. Lo último es considerar los aspectos metodológicos al seleccionar la base de datos, ¿ok? Y esto es de nuevo con toda la primera parte del curso. Tienen que entender cómo se recopilaron los datos, cuántas unidades, ¿cierto?, conforman la base de datos, cómo se construyó, y es decir, todos los aspectos del diseño metodológico, es decir, qué tipo de diseño muestral tiene, cómo se construye el marco muestral, ¿cierto? Si es que la población objetivo que considera es la que es útil, ¿cierto? En el contexto de su análisis y considera la población que ustedes también quieren investigar o estudiar en el contexto de su investigación, etcétera. Y todo eso para que ustedes tengan súper claras cuáles son las limitaciones y alcances de las bases de datos para responder su pregunta de investigación. No siempre van a poder, ¿cierto?, tener un mundo perfecto, pero es importante, como siempre yo les digo, que ustedes entiendan, ¿cierto?, cuáles son las limitaciones en el análisis que van a hacer. Entonces, em, eso es un poco la primera parte del video, ¿ya? Ahora vamos a pasar a una segunda parte del video en el que yo voy a hacer como una simulación de definir una pregunta de investigación, buscar literatura, mostrarles los papers, mostrarles, ¿cierto?, cuáles son los hallazgos de esos papers, redefinir esa pregunta de investigación a partir de lo que me señala la literatura y por último, mostrarles, ¿cierto?, la elección de una base de datos y su justificación, tanto en el contexto de la pregunta que voy a definir como ejercicio simplemente, y también mostrarles como un paper publicado, ¿cierto?, que utiliza esa misma base de datos, la describe. ¿Ok? Así que la idea es que todo esto a ustedes les sirva para como una guía para la entrega para la primera entrega del trabajo, ¿ya? Em, y eso. A ver, espérate. Ok. Mm, mm, mm.